En nuestro debate de hoy vamos a hablar de política nacional, un día en el que se está asimilando los últimos movimientos políticos que se suceden en Cataluña. Los mensajes de Puigdemont a Toni Comín, de Esquerra Republicana, han salido en todos los medios de comunicación. Decía Puigdemont, presuntamente, esto se ha terminado. Hoy muchos medios se cuestionan si estos mensajes son de nuevo un acto de despiste o de distracción. Hay quien no se los termina de creer y plantean cuestiones como que o bien sea un robado, como si fuera una foto de portada del Corazón, o bien un posado. Lo cierto es que el aplazamiento de la investidura del pasado martes de Junts Cas, que sigue proponiendo a Puigdemont como candidato y no a otro, y las manifestaciones independentistas, con careo con los Mossos incluida, siguen llenando portadas después de meses. La pregunta es, ¿cuál será el siguiente movimiento de ficha del independentismo en un tablero de ajedrez político donde precisamente todo se está viendo o blanco o negro? Además, esta semana cumpleaños del rey Felipe VI, que también ha querido hablar de Cataluña. Voy a poner un chascarrillo o cotilleo de corrillo de bar aquí sobre la mesa, pero es que estos días se prepara en España Eurovisión. Y como anécdota, dejar constancia, y sale en prensa en el día de hoy, como El Mundo o el periodista digital que lo recogen, que el representante que va a mandar España al Festival Europeo es independentista y nunca además lo ha ocultado. El barcelonés Alfred García jamás ha ocultado sus simpatías con el independentismo. Es como Gerard Piqué, otro que hará carrera contra España, pero en España, veremos a ver. Esto por un lado. El otro tema que queremos tratar es el tema de los presupuestos generales del Estado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere que los presupuestos para 2018 se aprueben en el Consejo de Ministros antes del 31 de marzo, aunque a día de hoy no hay un acuerdo cerrado, según palabras del propio presidente. Temas también que queremos que traten nuestros contertulios, el tema de la equiparación real de salarios, una pregunta que evitaba Mariano Rajoy en Televisión Nacional y que después rectificó, o bien el tema de las protestas en sanidad que hemos vivido estas semanas, mismamente en Valladolid capital. Radiografía, toda esta actualidad saludamos ya a Emilio Álvarez, buenos días. Buenos días. Partido Socialista, Andrés Dueñas de Podemos, buenos días. Muy buenos días. Ignacio Tremiño, buenos días, Hola, del buenos Partido días, Popular. Un lujo tenerle aquí además. Bueno, además voy a empezar con Ignacio, si me permiten el resto de contertulios, porque ayer precisamente 160 alcaldes y concejales de Valladolid visitaban el Congreso y el Senado de Madrid. Estamos en pleno auge ahora del tema de Cataluña. Yo no sé si esto ayer se hacía palpable también en las cámaras. Bueno, de alguna manera, al final, lo que representa tanto el Congreso como el Senado es la soberanía popular y, al final, por los alcaldes son los representantes más cercanos de la ciudadanía. Y, bueno, pues era una ocasión para que visitaran un poco las instituciones, para que se viera cómo se trabaja tanto en el Congreso como en el Senado, que mis compañeros lo conocen, pero no todo el mundo lo conoce. Y bueno, pues como desde el punto de vista legislativo, yo creo que es una jornada intensa, pero fructífera, y la verdad que todo el mundo debería hacer. Bueno, vamos a entrar ya en Cataluña. Venga, Emilio, por seguir el orden de contertulios. El tema de Cataluña, Puigdemont, yo decía, robado, posado de Puigdemont con esos mensajes de WhatsApp a Toni Comín. Bueno, los mensajes parece que son reales, con lo cual no hay gente que no se lo termina de creer, también te lo digo. Sí, claro, porque cuando en todo este proceso, yo no recuerdo a quién he oído que hablaba de todo este proceso que era como una especie de gamberrismo político, y a veces da esa impresión, si no fuera mucho más triste y mucho más preocupante la propia situación. Es impredecible. Yo no sé quién podría prever ahora cuál va a ser el siguiente paso del independentismo en Cataluña. Yo soy algo optimista. Yo espero que entren en razón. Y entrar en razón no es renunciar a todo lo que ellos estén defendiendo. Entrar en razón es sencillamente aceptar la Constitución, aceptar la legalidad, constituir gobierno. Han tenido una mayoría de escaños que no ha sido una mayoría de votos, pero bueno, por el sistema electoral, que es otro tema que está ahí candente y que cada vez se parece que es más necesario la reforma del sistema electoral, ellos tienen mayoría de escaños y pueden formar gobierno. Y no puede ningún otro, es decir, el otro bloque, el bloque constitucionalista, aunque quisiera, no podría porque no tiene escaños suficientes. Por tanto, lo que deberían hacer, o lo que yo creo que van a hacer, es formar gobierno. Supongo que intentan explotar el tema de Puigdemont, pues por las connotaciones que tiene, que era el presidente cuando se aplicó el 155 y que él reivindica volver.
pero supongo que es un tira y afloja que tendrá que acabar en un momento, yo espero que cuanto antes, que vuelvan a la sensatez, que hagan gobierno y a partir de ahí sí, yo soy partidario, yo creo que hay que buscar vías de entendimiento, de diálogo, porque lógicamente no podemos estar con la situación totalmente empantanada y que cada X tiempo se vuelva a reproducir lo mismo. Andrés. Sí, bueno, yo en primer lugar decir que, aunque obviamente hemos venido a hablar de esto y también de otros temas, que a ver si nos da tiempo, sí que me parece que es una pena que la mayoría de tiempo que ocupa la opinión pública sea para hablar única y exclusivamente de Cataluña, cuando suceden otras muchas cosas en España, en Castilla y León, en Valladolid y en Cataluña también, porque sigue habiendo un paro excesivamente alto, las cuotas de pobreza siguen sin disminuir en este país y nos siguen llamando la atención por ello, y parece que tanto al Gobierno de España como al antiguo Gobierno de Cataluña o los partidos independentistas les interesa más este debate que realmente debatir sobre los problemas que ocupan diariamente a las personas, que yo creo que eso es lo primero que hay que debatir. En segundo lugar, bueno, yo creo que el aplazamiento de la investidura era algo que vino dado por el auto del Tribunal Constitucional, a mi juicio, en algunas cosas sorprendente. Sí que es cierto, quería hacer un comentario porque, por ejemplo, en Cataluña y otras comunidades autónomas hay una regulación interesante que incluso se podría también proponer para el Estado, que se establece un plazo obligatorio, en este caso de 10 días, para que se celebre el debate de investidura, porque podría haber sucedido, como os acordáis, en la segunda legislatura, después de la fallida con la investidura de Mariano Rajoy, que Ana Pastor no tenía un plazo para someter esa investidura a debate y se alargó en el tiempo, bueno, hasta que realmente el el candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso. Y eso es algo que es interesante en las comunidades autónomas. Sin embargo, pues ha tenido que aplazar, incluso no ha podido correr el crono para la disolución automática del Parlamento, aunque hay debate en eso, porque no ha habido una votación como tal, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que hablemos aquí es casi política ficción, porque diariamente van sucediendo las propuestas y puede cambiar muchísimo de un día para otro. Venía para acá y escuchaba que Junqueras había hecho una propuesta de formación de un gobierno que estuviera en Cataluña, pero con la imagen, por decirlo de alguna forma, de presidente legítimo, aunque no fuera el presidente jurídicamente establecido, de Puigdemont, por decirlo en su terminología, entrecomillado, en el exilio, ¿no? Bueno, pues no sé si esto tendrá solución de continuidad o no. Lo cierto es que, como dice Emilio, la mayoría de escaños la tienen los partidos independentistas y en ese sentido, tampoco puede hacer mucho más el presidente del Parlamento, porque el candidato que ha propuesto la mayoría de parlamentarios en el Parlamento de Cataluña sigue siendo Puigdemont. Ignacio. Bueno, yo, sea posado, sea robado, quiero decir que con intención o no, lo cierto es que el tuit, lo que dice, o el mensaje, lo que dice es que ha ganado Moncloa. Yo estoy totalmente en desacuerdo en ese mensaje. Desde luego, ahí equivocan el mensaje y equivocan la forma de pensar, porque aquí no ha ganado nadie. Aquí los que han perdido han sido los ciudadanos de Cataluña y los ciudadanos de toda España, con un capricho, a mi juicio, totalmente ilógico y, desde luego, ilegal, como bien se ha reclamado, como bien se ha dicho aquí, y los que están perdiendo son los ciudadanos de Cataluña, porque además se niega la evidencia, niegan que, y todos tenemos amigos y familiares en Cataluña, en el que está la sociedad dividida, en el que hay una crispación total y absoluta, y que además es fruto nada más de un grupo de independentistas que de alguna manera han decidido el hacer dos Cataluñas, el dividir dos Cataluñas, y es por lo que tenemos que trabajar en el futuro. A mí me preocupa más el cómo termine este episodio, que yo lo considero un episodio. Más que esto me preocupa cuál va a ser el futuro, ¿no? Cómo se va a volver a la normalidad, ya no solo a la normalidad constitucional y legal, que debe ser así, sino también social, a la sociedad. Cómo se va a unificar esa sociedad que hoy por hoy está dividida. Emilio. Sí, en ese sentido, continuando con lo que decía Nacho, yo soy bastante pesimista, antes he dicho optimista, porque creo que se va a llegar a una salida, que formarán gobierno, pero pesimista de cara al futuro, porque creo que lo que ha ocurrido en Cataluña es muy grave, que ha habido efectivamente una ruptura de la convivencia, el enfrentamiento social es evidente, ya no solamente el político. Pero si fuera solamente un enfrentamiento político, pues ya se va a pasar en algún momento,
que costará trabajo, porque han sido muchos años de promoción del planteamiento independentista entre toda la población, sea con la educación, con todos los medios de comunicación que han estado en sus manos, y probablemente ahora pues va a ser difícil dar marcha atrás. Pero yo quiero creer que esto tiene una solución, que hay posibilidad, que hay margen para un acuerdo, para un entendimiento, y yo creo que algo prioritario para todos los que estamos en política sería intentar forzar ese entendimiento y que no crezca esa fractura social que hoy mismo es verdad que la hay ya en Cataluña. Bueno, yo, claro, a mí me sorprende en cierta medida que se hagan afirmaciones como, valga la redundancia, que sorprendan a su vez, bueno, pues afirmaciones como la de que ha ganado Moncloa. Yo creo que efectivamente esas afirmaciones se hacen porque lo que a mí me preocupa muchísimo es que se ha habido y está demostrado que la vicepresidenta del Gobierno llamase a varios magistrados del Tribunal Constitucional manifestando su preocupación por la situación en Cataluña que pudiera generar la posible resolución del Tribunal Constitucional antes de que se diera por lo que dijera y la posible, bueno, vuelta de Puigdemont. Yo creo que eso, desde luego, tanto que hablamos de la Constitución, si respetamos la Constitución, hay que respetar el Tribunal Constitucional y hay que respetar su autonomía e independencia e imparcialidad. Y yo creo que eso es muy grave y en ningún Estado de nuestro entorno europeo se da que el Gobierno descuelgue el teléfono y llame a los magistrados del Tribunal Constitucional manifestando su preocupación para a ver si, gracias a eso, pues puede ir la resolución en un determinado sentido. Me parece excesivamente grave y eso lo que hace, a su vez, es desprestigiar y deslegitimar la posición de un Tribunal Constitucional que ya de por sí está bastante, por desgracia, en la sociedad, lo vemos no solamente en Cataluña, sino en el resto del Estado, bastante desprestigiada ya de por sí, cuando no es una institución básica de nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que sí que hay soluciones en Cataluña, para Cataluña. También creo que hay que hablar en positivo, ¿no? Reforma constitucional, se tiene que ya hablar de reforma constitucional en un sentido plurinacional, a nuestro juicio, a juicio de Podemos. También creemos que se puede hacer un referéndum, incluso también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dejado abierta esta vía y es discutible, o sea, se puede discutir si se puede hacer o no, pero la mayoría de catalanes y también incluso en las últimas encuestas, por ejemplo, que publican en diarios como El Mundo, han dicho que la mayoría de españoles está a favor de un referéndum. Y hay que recordar que hemos llegado hasta aquí no solamente por la ineptitud del Gobierno de Cataluña, sino también por la inmovilidad de un Gobierno de España que ha sido incapaz de resolver un problema político que comenzó hace bastantes años en Cataluña. Y también hay que poner esa responsabilidad encima del foco del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Y desde luego no hay que desoír las urnas. Es verdad, como dice Emilio, que la ley electoral, en este caso, ha beneficiado a los partidos independentistas, o mejor dicho, a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya. También a Ciudadanos le beneficia, ¿no? Porque a mí me sorprende mucho, hoy no tenemos ningún representante de Ciudadanos, cuando Inés Arrimadas dice eso, la ley electoral beneficia a los partidos más votados. Entonces, yo aplaudo esas posiciones, ¿no?, del Partido Socialista, incluso también habla del Partido Popular y de Ciudadanos, que dicen que hay que reformar la ley electoral, una ley electoral que es la misma que rige para el resto del Estado. En Cataluña es la única región que no tiene una ley electoral propia, de la que tantos han beneficiado durante toda la época constitucional del 78, el Partido Popular y el Partido Socialista, y ojalá de verdad se reforme para que haya una mayor representatividad proporcional de los catalanes en el Parlamento de Cataluña, pero no solamente allí, sino también en el resto del Estado. Ignacio. Bueno, yo creí que íbamos a hablar de Cataluña, no íbamos a hablar del Partido Popular, pero bueno, en cualquier caso yo, querido Andrés, te niego la mayor, total y absolutamente, porque si ha habido un partido que ha querido cumplir escrupulosamente la legalidad vigente, y eso implica los plazos también, es el Partido Popular. Y bien es cierto que además, en este caso, ha querido, aun teniendo mayoría absoluta en el Senado, ha querido, como es lógico y natural, el conseguir el apoyo de los principales partidos de la oposición, como fue en este caso el Partido Socialista y Ciudadanos. Pero en cualquier caso, desde luego, si ha habido un partido que ha querido cumplir la legalidad a la hora de resolver el problema, y eso implica también los plazos, respetar los plazos escrupulosamente, y respetar la división de poderes escrupulosamente, ha sido el Partido Popular. Con lo cual, te niego la mayor, y lo que sí que es cierto es que al final el que se ha movido ha sido el Partido Popular y el presidente Rajoy. Y lo que ha hecho, evidentemente, es poner el camino hacia la solución
de la problemática que teníamos, pero siempre con la legalidad vigente y respetando el orden constitucional y el interés general de todos los ciudadanos, también de los ciudadanos catalanes y también de todos los que han votado, evidentemente, el independentismo y los que no han votado o los que son llamados constitucionalistas. Yo creo que ese es el resumen, al final, de una situación en la que no se había dado nunca en la historia de España y que afortunadamente el Estado tiene herramientas legales y legítimas, como es el artículo 155 al que hemos venido a hablar de la Constitución, para buscar vías de solución a un problema y a una crisis territorial y del propio Estado como nunca nos habíamos encontrado en la historia de la democracia. Te voy a decir una cosa. Yo, como sabes, he estado muchos años en la actividad privada y por mi trabajo viajaba a Cataluña todos los meses. Y, desde luego, lo que sí que es cierto es que hace 20 años en Cataluña la ciudadanía no pensaba para nada en el independentismo. Era una comunidad próspera, una comunidad que solo estaba pendiente de crecer económicamente, de bienestar social para todos los catalanes, y eso ha cambiado, y ha cambiado desafortunadamente por los independentistas que han tenido un discurso permanente de engaño que también se ha visto en la práctica como no era la realidad, puesto que decían una cosa y luego por debajo o entre bastidores reconocían otra, como por ejemplo el abandono de las cajas y de los bancos, como ya en su momento negaban y sin embargo entre bastidores reconocían, y la situación económica. Mira, también esta mañana se hablaba de unos datos contrastados ya del turismo en España, que ha batido récords, 85 millones de personas, que ha crecido en todas las comunidades autónomas, menos en Cataluña. Menos en Cataluña. Y ese es un dato que preocupa, que tiene que preocupar no solo a los catalanes, a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Emilio. Bueno, yo creo que no se puede, Andrés, culpar al Partido Popular de todo lo que ocurra en Cataluña, porque yo creo que cualquier gobierno que hubiera, y no quiero defender al Partido Popular, Dios me libre, pero cualquier gobierno... Aquí no defendemos al Partido Popular, aquí defendemos... pero el gobierno es del Partido Popular, sí, Nacho. Evidentemente. Y yo sí creo que el Partido Popular ha estado durante muchos años, sí que ha practicado, y sí que estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, inmovilismo, porque... debería haber habido otro tratamiento hacia los problemas de Cataluña o verles venir. Y yo creo que ahí Mariano Rajoy sí que se ha metido en su caparazón y ha pensado que, bueno, que no iba a pasar nada, que lo de Cataluña era cuestión que se arreglaba dándoles un poquito más de dinero o cediendo en 4 cosas. Es más, yo creo que sí que ha habido una sensación de que pasaba, por decirlo de alguna forma, totalmente de ellos. Ahora, yo estoy convencido de que, aunque hubiera hecho lo contrario, el problema le hubieran creado igual. Porque a mí me parece que el planteamiento que tienen ahora mismo los independentistas es tan claro, tan preparado, tan coherente con lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, que ha sido pues todo el machaqueo, toda la transmisión de ideas, que es lo que a ellos les interesaba. Yo tengo allí amigos que tienen hijos ahora mismo de 18, 19 años, y es que no han oído, desde que fueron al colegio, no han oído más que un planteamiento de que España nos roba, que España nos invadió. O sea, la gente dice que no ha habido adoctrinamiento. Bueno, las pruebas que yo tengo es que claro que lo ha habido, y mucho, y con un control de los medios de comunicación que ha sido un auténtico bombardeo de los planteamientos nacionalistas. Y yo ahí tengo también que entonar el mea culpa, porque creo que todos hemos infravalorado la situación, la gravedad de la situación. Hemos pensado que no, que esto era una fiebre, que se pasaba, que no iba a ocurrir nada, y mientras nosotros intentábamos poner nuestra buena fe, llegar a acuerdos con los partidos independentistas catalanes, ellos llevaban una línea muy clara a través tanto de Òmnium Cultural como de la ANC, transmitiendo una serie de valores que no eran ni mucho menos respetuosos ni con la Constitución ni con el Estado español, sino que ellos tenían muy clara su hoja de ruta. Por eso te digo que creo que hubiera gobernado quien hubiera gobernado,
en España este planteamiento se hubiera producido porque ellos lo tenían preparado desde hace mucho tiempo. Y a mí lo que me preocupa es saber ahora cómo salimos de ello. Andrés. Hombre, Emilio, quiero decir, a mí me llama muchísimo la atención el discurso que acabas de hacer en defensa casi de la gestión de Mariano Rajoy del Partido Popular. He dicho casi. Bueno, una cosa para que se me entienda y me escuchen los oyentes y no se me malinterpreten mis palabras. Yo no he dicho que toda la responsabilidad de la situación de Cataluña sea del gobierno del Partido Popular. He dicho que es compartida. No solamente es del exgobierno de Cataluña destituido a través del artículo 155, sino que es compartida del gobierno de España y del antiguo gobierno destituido por el 155. De ambos, no solamente de uno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué me llama la atención ese discurso, Emilio? Porque sabes perfectamente lo que le costó al presidente Zapatero sacar adelante el estatut que posteriormente fue recurrido legítimamente por el Partido Popular, pero no solamente es que fuera recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, sino que hizo una campaña contraria al Estatut de Cataluña y a la autonomía de Cataluña. Casi. Y se interpretó así no solamente por los catalanes, sino también por muchas otras esferas de otras comunidades autónomas que tienen un sentimiento de autogobierno por encima de otras. Por ejemplo, Andalucía, País Vasco. Y entonces, por eso me llama excepcionalmente la atención. Perdona, entonces, espera, momentín. Es que vamos. Que no te pretendo interrumpir, no, mucho menos. Te dejo que hagas la matización, pero bueno. Es que estamos hablando de dos tiempos. Sí, Yo te he querido entender, claro. A lo mejor me he equivocado, que te referías Emilio, al proceso actual. Y actualmente también. En el proceso actual es donde yo he dicho que creo que Emilio, hubiera ocurrido con cualquier gobierno, lo cual yo creo no quita que en la etapa anterior, evidentemente sí creo que el Partido Popular no hizo lo que debería hacer. Voy a intentar terminar mi idea. Yo creo que no hubiera ocurrido con cualquier gobierno. Es que para este problema no se pueden poner, lo ha dicho Junqueras hoy, no es por usar sus palabras, pero me ha parecido un símil interesante. No se pueden poner solamente las luces cortas, sino que para ver todo el problema se tienen que poner las luces largas para enfocarlo realmente lo que ha sucedido. Y no se puede analizar solamente lo que ha sucedido en los últimos 2-3 años, sino que se tiene que ir más allá, incluso más allá de la sentencia del Estatut del Tribunal Constitucional. Yo creo, Emilio, y ahí creo que el PSOE se ha equivocado, que la solución no es el artículo 155 de la Constitución. Puede ser una solución temporal, pero no es una solución ni a medio ni a largo plazo. Lo que se tiene que hacer, no. Y además no es que no está pensada para largo plazo. Fijaos que yo no he interrumpido a ninguno de los dos en ningún momento. Yo he estado aquí tomando notas. Podéis y luego, vale, claro, no estamos interrumpiendo. Sino que efectivamente eso es la tertulia. Lo que hay que hacer es, insisto, la legalidad, el presupuesto hecho para aplicar el 155 se ha aplicado, pero no es la solución. Lo que hay que hacer es sentarse y dialogar para ver qué solución se da a esto. ¿Soluciones posibles? Insisto, yo creo que se puede hacer un referéndum sobre la base del 92 y sobre la base del artículo 166 de la Constitución. Lo he explicado además en esta cadena en varias ocasiones. Y bueno, yo aplaudo también, y menos mal, que el Partido Popular haya tenido en cuenta, aunque haya tenido mayoría absoluta en el Senado, a otras opciones políticas para llegar a cabo el 155. Claro, mayoría absoluta en el Senado, vuelvo a lo de la ley electoral, porque es que se está hablando mucho de eso, con un 30% de los votos. Ostras, a mí me cuesta mucho explicar a mis alumnos de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho cómo un partido con menos del 30% de los votos puede tener mayoría absoluta en una Cámara. Lo sabe muy bien Emilio, que pasaba desapercibida hasta ahora. Si hay que cambiar la ley electoral en Cataluña, nos tenemos que también creer, que lo ha dicho Albiol en varias ocasiones, nos tenemos que también creer que se tiene que cambiar la ley electoral en el resto del Estado. Sí, claro, y hombre, cumplir la legalidad, claro. Pero no es con doble vara de medir, cumplir la legalidad en Cataluña, cumplir la legalidad vigente en el resto del Estado, casos de corrupción, y realmente dejando actuar a otros órganos constitucionales sumamente importantes como el Tribunal Constitucional sin hacer llamadas. Vamos, no sé si estás de acuerdo en que un gobierno descuelgue el teléfono y llame a los magistrados del Tribunal Constitucional para intentar, bueno, decir, si me ayudáis en esto, pues a lo mejor hacemos un acto de Estado. Yo creo que eso, desde luego, es muy censurable y es algo que en cualquier otro, en Alemania mismamente, que tanto ponemos como ejemplo, costaría la dimisión de más de un cargo en el Ejecutivo. Bueno, lo primero, que no te enfades si hablamos, intervenimos, porque parece que vienes a la defensiva, estamos en una tertulia. No, a la defensiva no vengo. ¿Podéis interrumpir o entonces, no podemos interrumpir siempre con educación, querido Andrés. Pero yo te voy a decir una cosa, Andrés, lo primero, que el Senado, como tú bien sabes, el reparto de los escaños en el Senado tiene que ver precisamente para los equilibrios y para que una provincia como Soria tenga el mismo valor que una provincia como Madrid, porque si no, y precisamente eso es lo que hace, lo que da riqueza precisamente al Senado y a lo que es una mayoría absoluta en el Senado. Pero bueno, independientemente de
de eso, lo que me estabas diciendo... ¿Puedo interrumpirte sobre este momento? Sí, por supuesto. ¿Qué tiene que ver eso? A mí me gustaría saber si realmente los senadores del Partido Popular o del Partido Socialista, me da igual, de cualquier otro partido político, ¿realmente representan los intereses de Soria, de Valladolid o de León? ¿O realmente representan los intereses de su partido político? Creo que es más bien lo segundo. Totalmente de acuerdo. El Senado tiene que ser la Cámara de Representación Territorial, pero ahora mismo no es la Cámara de Representación Territorial. Tiene una circunscripción provincial porque no existían las comunidades autónomas cuando se creó la Constitución, y realmente yo creo que lo que debería convertirse es en eso, en una Cámara de Representación Territorial que representara a las comunidades autónomas, cosa que ahora mismo no sucede, y eso no obsta para que el régimen electoral en el Senado sea proporcional y estén más voces que únicamente la del Partido Popular, la del Partido Socialista minoritaria y otras, y la del Partido Popular con un 30% de los votos, con más de mayoría absoluta del Senado. Creo que eso también es algo que se tiene que cambiar y la sociedad además lo está pidiendo. Sobre el Senado, perdona. Bueno, pues el Senado representa el interés de todos los ciudadanos españoles, y eso es lo que representa el Senado. Y luego, en cuanto a lo del porcentaje de votación, también Pablo Iglesias quería ser presidente del Gobierno o quería ser vicepresidente con un porcentaje muy inferior de votos con relación a los votos del Partido Popular, con lo cual... Bueno, es que estamos en un régimen parlamentario. Bueno, pues por eso. En un régimen parlamentario, ¿cómo explicarías tú a tus alumnos, perfectamente, que Pablo Iglesias quería ser presidente y tener no sé cuántos ministerios ¿con qué porcentaje tenía Podemos? ¿Con el 12% o el 15%? No, era un 20%. Un 20% de votos. 5 millones de votantes. Con lo cual, sí, frente a 8 del Partido Popular. Efectivamente. O sea, que eso es una realidad. Y después... pido palabra para contestarlo luego. 5 millones de votos, pero resulta que 5 millones de votos en el que un partido defiende una cosa en un sitio y otra en otro. Porque también es verdad que dentro de tu partido hemos visto los que no sabían si estaban con los independentistas, no estaban, o un día se levantaban y lo estaban y al día siguiente se levantaban y no lo estaban. Porque al final sois una confluencia de partidos muy legítima, pero que con intereses también muchas veces encontrados, como la realidad nos ha demostrado. Con lo cual, lo que sí que es cierto es que Pablo Iglesias, o por lo menos el líder de la confluencia de partidos, desde luego no ha apoyado el 155 y tú acabas de decir que lo has apoyado. No, ¿qué te parece? Sí, no he dicho eso, no transcribes mis palabras. Bueno, has dicho que te parecía bien. He dicho que no es la solución, no he dicho eso. Sí, pero me explico, pero no he dicho eso. Bueno, para que conste, rectifica porque has dicho que te parecía bien. No he dicho eso. He dicho que se daba el presupuesto de hecho que dice la Constitución para que se aplique el 155, cosa que es muy diferente a que lo apoye. Porque creo que no es la solución el 155, sino que creo que lo que tenían que haber hecho era el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña sentarse a negociar y a dialogar sobre un acuerdo político. Eso es lo que creo que se tenía que haber hecho. Ahora, que el 155 sea el presupuesto de hecho que da la Constitución para que se aplique, se aplicaba. Pero no estoy a favor de eso. Bueno, pues hemos debido estar en otra No, es que, bueno, como está grabado, se pueden ver mis palabras. Yo no he dicho en ningún momento que esté apoyo. Vale. Pero terminando. Bueno, en cualquier caso, el Gobierno de España no ha hecho otra cosa desde el minuto cero de dialogar con el presidente Puigdemont, con el Gobierno de Cataluña y con los representantes de los catalanes. Lo ha hecho desde el principio. Lo que pasa que para dialogar y para conseguir acuerdos es necesaria que las dos partes quieran. Si una parte no quiere, por mucho que quieras dialogar y abras la mano, nunca al final se va a conseguir dialogar. 30 segundos para Andrés. 30 segundos. Venga. Es que estamos en un sistema parlamentario, no estamos en un sistema presidencialista. En un sistema parlamentario, fíjate, sí se lo explico a mis alumnos. Y les recomiendo una serie, se la recomiendo también a los oyentes, que se llama Borgen, una serie danesa espectacular, en un país donde nunca ha habido mayorías absolutas y donde se convierte en primera ministra la cuarta fuerza política. Primera ministra. Perfectamente una persona puede convertirse en primer ministro sin ser la fuerza más votada porque estamos en un sistema parlamentario, y puede haber gobiernos de coalición, como por cierto se dan en muchas comunidades autónomas, que a veces también deberíamos tomarlas como ejemplo para el resto del Estado. Entonces, creo, lo malo es que el Partido Popular muchas veces está acostumbrado a gobernar con mayorías absolutas y pasando el rodillo por encima de la minoría. Claro, lo que pasa es que ahora no hay una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y sobre todo estamos en un sistema parlamentario. Como sistema parlamentario perfectamente fruto del diálogo, del acuerdo. Incluso me acuerdo que a Miquel Iceta se le decía que si era la nueva Birgit Nibor, que es la protagonista de esta serie, como presidente, ¿no?, de coalición o de apoyo. Porque yo te niego la mayor del rodillo, perdóname, porque fíjate, si el Partido Popular no quiere utilizar el rodillo, ni que en el Senado, con esa mayoría absoluta, sin embargo, ha querido para un tema tan trascendental y tan importante como este, contar con el apoyo del resto de los partidos. Que, por cierto, Podemos se negó, evidentemente,
efectivamente apoyar. El 155, por supuesto voy a que nos escuchar a llegamos a Emilio. apoyar el Emilio también, 155. Sí, bueno, yo creo que es que debemos centrar un poco, el debate. Vamos a ver, Andrés, lo que ha ocurrido en esta situación es que ha habido una gente que ha incumplido la ley, Sí, que ha no estamos en incumplido contra de la eso, Constitución. estamos Y de entonces hay un gobierno de la nación que aplica el artículo 155 porque es lo que establece la Constitución, y es verdad que lo consensúa con el resto de los demás partidos. Y es verdad que por la mayoría absoluta que tiene podía haberlo aplicado directamente. Pero no vamos a olvidar que a mí también me gusta mucho atacar al Partido Popular y decir lo mal que lo están haciendo en otras cosas. Y en esta, pues seguramente que tampoco, si hubiera estado gobernando mi partido, lo hubiéramos hecho igual. Pero sí creo que tenemos que partir del supuesto que es lo que ha ocurrido, que quien ha incumplido la ley no ha sido ni el partido del gobierno ni los partidos de la oposición, que han sido los partidos que estaban gobernando en Cataluña, que son los que han incumplido la ley. Y ante el incumplimiento gravísimo de la ley, está la aplicación de lo que dice la Constitución, que es el artículo 155, que, por cierto, creo que se ha aplicado debido al acuerdo que hubo entre los distintos grupos políticos de una forma moderada, intentando ser lo menos radical que el propio artículo lo permitía. Una vez que se solucione el problema de la legalidad en Cataluña, yo creo que es cuando hay que hablar de la reforma electoral, de lo que se puede modificar. O sea, yo estoy convencido que tiene que haber un diálogo político con Cataluña. Es que es cierto, los jueces no van a solucionarlo. Pero una vez que se restablezca la legalidad, y la legalidad es que acepten la Constitución, que acaten la Constitución, como tiene que hacer todo el mundo que viva en España y más, todos aquellos que han jurado o prometido respetarla, y a partir de ahí vamos a hablar de la reforma electoral. Entro ya pasada por todo lo que habéis hablado del tema del Senado. Dices que si el senador representa al partido o al territorio. Estoy muy convencido que al territorio, y estoy convencido, y ha habido casos, que cuando el grupo parlamentario, lo digo en el mío, ha planteado algo que no, digo el mío, que vamos, que lo que conozco, ha planteado algo claro. que no, sí, claro, que no estaba de acuerdo con lo que a él le iban a pedir en su territorio, o sea, ha utilizado el ausentarse o el no votar porque no quería perjudicar, o ha votado en contra y ha tenido que tener la sanción que le corresponde en el grupo por no votar lo que votan todos los demás. O sea que yo creo que sí que responde. Y lo de la representación en el Senado, pues es verdad que el problema está en la circunscripción, que mientras sea la circunscripción la provincia, el problema es que va a haber una disfunción total. Pero si no hubiera, tiene que haber ese elemento corrector para que es verdad que todos los territorios estén representados. Y es por lo que da esa distorsión total entre el número de votos y los senadores que se obtienen. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiarlo. Quizá a lo mejor, como hipótesis, lo que hay que hacer es quitar la provincia como circunscripción electoral, que sea más bien por comunidades autónomas y que los senadores representen realmente al territorio y no en una elección igual que la de los diputados. Podría ser una solución. Pero volviendo a lo mismo, yo creo que lo urgente ahora mismo es volver a la legalidad en Cataluña, que acepten la legalidad y que constituyan un gobierno que gobierne para lo que tú decías al principio, para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para estar en esta situación. Os voy a dar dando ya al final de este tema porque quiero pasar a los presupuestos. Así que breve y también Sí, breve. Ignacio. Voy a intentarlo. No creo que no hay debate, y estamos todos de acuerdo en que desde luego es censurable y se tiene que censurar lo que ha pasado y cómo han gestionado todo esto los partidos independentistas, porque no se puede saltar a la tolera uno la legalidad y el ordenamiento constitucional. Y por eso hay personas que están en prisión provisional, que también es discutible eso, y sobre todo que están en prisión provisional sin que se les deje, que yo creo que ahí, hablando coloquialmente, nos va a dar una colleja cuando llegue el asunto, si es que llega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque va en contra de todos los dictámenes de la Comisión de Venecia y de la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin que se les deje ejercer su derecho a la participación política, que está reconocido en el artículo 23, cuando no hay ninguna causa de ni elegibilidad ni incompatibilidad sobre estas personas. Y ya lo veremos, pero creo que nos va a dar una colleja al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ver. Creemos, efectivamente, el 155 está ahí,
para que se pueda aplicar o no, pero creemos que no es la solución y que no era la solución, y Podemos ha puesto otras soluciones encima de la mesa, que era diálogo, posibilidad de hacer un referéndum constitucional, insisto, sobre la base del artículo 166 y 92 de la Constitución, y hombre, que se haya aplicado de manera moderada al 155, Emilio. Sí, totalmente. Yo creo que no. Y es bastante discutible jurídica y constitucionalmente el cómo se ha aplicado. Por eso hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad sobre ello. Y no lo digo yo, lo dice mucha doctrina constitucionalista. Porque el artículo, que tengo aquí delante de la Constitución, el apartado 2 del artículo 155, dice que para aplicar las medidas que se propongan en ese artículo, el Gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades de las comunidades autónomas. Podrá dar instrucciones a las autoridades de las comunidades autónomas. No podrá suplantar a esas comunidades autónomas, que es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, convocando elecciones anticipadas y disolviendo el Parlamento, que es discutible jurídicamente que eso se puede hacer, y políticamente desde luego que también. Entonces, yo creo que no ha habido moderación en este sentido, creo que se ha aplicado incluso de una manera que ha ido más allá de lo que dice la Constitución, y que incluso el Tribunal Constitucional, en declaraciones que han hecho los magistrados, ha agradecido ese recurso de inconstitucionalidad para al menos sentar una doctrina sobre cómo se tiene que aplicar este artículo 155, que a mi juicio, como se ha aplicado, ha ido mucho más allá de lo que dice la Constitución que se puede hacer. Yo creo que... Y lo he leído literalmente el artículo. Ignacio, terminando este tema. Mira, yo, desde luego que se ha aplicado con moderación, no lo ha reconocido ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Emilio, ni yo aquí. Lo han reconocido también muchos constitucionalistas y han reconocido que ha sido una solución magnífica, desde luego, para un problema que no se había planteado hasta ahora. Y luego, en relación al diálogo, yo estoy de acuerdo en que es muy fácil, y perdóname, desde las aulas y a los alumnos, enseñarles que hay que exigir el diálogo y que el diálogo es la solución. Pero la vida es mucho más allá de las aulas, querido Andrés, y en la práctica hay que efectivamente bajarse. Yo estoy aquí hablando, no como, quiero decir, desde las aulas no, estoy hablando... Yo he puesto ejemplos, pero estoy hablando como ciudadano, como inscrito en un partido político y como que creo que se tiene que haber tomado la solución. Y obviamente, otra cosa es lo que se diga en otros lugares, ¿no? Pero vamos a ver, que creo que la solución no era ese, que se tenía que haber hecho a través del diálogo, se podía haber hecho perfectamente. Pues es que, y ejemplos hay, además, en el resto de Europa. Por ejemplo, David Cameron con Escocia. Pues es que el diálogo es lo que ha hecho el Partido Popular desde el principio. Igual que en Reino Unido, efectivamente. Desde el principio. Y la realidad es que en el otro lado no había diálogo, no se quería, porque se quería, y además yo estoy convencido que incluso no todos los independentistas estaban de acuerdo con lo que con la deriva que se estaba tomando en los últimos meses. Estoy convencido, porque al final la gente puede ser independentista, pero evidentemente no todos quieren hacerlo como se ha hecho, evidentemente como se ha reconocido, y como la realidad es que ellos mismos están divididos, porque ni ellos mismos muchas veces están de acuerdo de las medidas que han tomado los que estaban al frente de las instituciones, y nadie o muchos de ellos no querían cruzar la línea de la legalidad, y sin embargo pues al final ha sido así. Con lo cual no me puedes hablar de que no ha habido diálogo, porque desde luego si ha habido un partido que ha estado trabajando y que además es que se ha visto, no solo los medios de comunicación han dado cuenta de ello, sino que lo sabíamos evidentemente, porque se ha reconocido hasta por las otras partes, no solo hablo del presidente. ¿Puedo hacerte dos preguntas brevísimas? Sí. La primera, ¿cuántas veces en esta crisis se ha reunido el Gobierno de España, desde 2011 hasta ahora, con el Gobierno de la Generalitat? No sé si me podrás dar una cifra. Y en segundo lugar... Muchas. En segundo lugar, la propia vicepresidenta que tú has dicho ha estado reuniéndose con... No. Reuniones formales donde se hayan sentado el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno no a negociar, sino a dialogar sobre esto. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Creo que ninguna. Y la segunda pregunta, ¿qué solución a la crisis catalana tiene el Partido Popular, aparte de aplicar el 155 y derivar absolutamente todo ante el Tribunal Constitucional? Dime qué solución concreta tiene el Partido Popular. No, el Partido Popular lo que además de eso, el Partido Popular lo que tiene que hacer, el no Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir la legalidad. Quien hace cumplir la legalidad son los tribunales. Ojo, que esa afirmación es muy peligrosa. El Gobierno tiene la obligación de tomar las medidas como se hicieron para que se cumpla la legalidad, evidentemente. Y eso fue el 155. No, los tribunales están para que ejecutar, evidentemente, luego la legalidad. Creo que estás confundiendo el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Bastante, hombre, desde luego que sí. No, desde luego no. Es muy preocupante, vamos, que una persona diga eso siendo representante de una institución. Preocupante, de verdad, preocupante es que, evidentemente, ante una situación, una crisis como esta, tu partido no haya querido estar claramente del lado de los constitucionalistas. Porque es verdad
que no ha estado ni en un sitio ni en otro, ha estado navegando entre dos aguas. Y eso sí que es preocupante. Hoy aquí, mañana. Y desde luego, fíjate si es preocupante que hasta os ha pasado factura desde el punto de vista del apoyo de la ciudadanía que antes has comentado. Sí, el partido menos votado de Cataluña me lo viene a decir. Quiero decir, el Partido Popular, que es el partido menos votado en Cataluña, me viene a decir si la gestión de Podemos o del Partido Popular ha sido exitosa en Cataluña, que creo que no, desde luego, cuando sois el partido menos votado en España, en Cataluña. Y luego, en cuanto a la pregunta, en España, como tú bien sabes, España no habido, y como las últimas elecciones en Cataluña, como has podido ver, y lo que hay una realidad, y es que el gobierno se ha reunido con no solo el presidente varias veces, con el presidente Puigdemont, que ha salido incluso en imágenes, sino también la vicepresidenta, los ministros y todos los miembros del gobierno han estado permanentemente reunidos con miembros de la Generalitat en ese diálogo que tú dices que no ha habido y que evidentemente no solo hay reportaje gráfico, sino que reconocido por todas las partes. Con lo cual, lo que pasa es que evidentemente decían, y recuerdo perfectamente, decían los miembros de la Generalitat, no, si es que nos hemos sentado, pero claro, es que nosotros lo que queremos es la independencia. Entonces lo que queremos es la independencia y tenemos que llegar a la independencia. Y el gobierno ha dicho, bueno, pues a través de las vías que constitucionalmente, legalmente, se tienen que establecer. Por cierto, nuestro partido, mi partido, Podemos, ha sido bastante claro. Rechazamos cualquier franco que vaya en contra de la legalidad y de la Constitución. Lo hemos dicho desde el primer momento. Desde el primer momento que queremos que Cataluña se quede en España, pero a la vez creemos que la solución no es la aplicación del 155, sino que hay otras soluciones, que hay que hablar en positivo, que hay que tender manos, puentes, que hay que abrir la vía del diálogo y que hay que ver cómo reformamos nuestra Constitución para que no solamente Cataluña, sino que otros territorios se sientan más integrados en el resto del Estado. Me alegro que lo tengas tan claro, porque no todos los miembros en la confluencia vuestra de vuestros partidos lo tienen claro. Bueno, yo creo que sí, Andrés, hemos sido bastante permíteme claros, que te diga, que te insista otra vez, pero diálogo cuando se respeta la legalidad. Claro. Pero cuando hay alguien que la incumple, ¿qué diálogo tienes? Por eso ¿Tienes digo, un Emilio, diálogo? pero No, es que, pero Emilio, mira, hemos llegado hasta aquí, porque es que, claro, es que yo por eso he dicho antes lo de que hay que poner las luces largas, no las cortas solamente. Sí, pero poniendo las luces largas, vosotros hubierais permitido un referéndum que es ilegal porque no lo contempla la Constitución. No, antes de que pasara eso, hubiéramos reformado la Constitución. Me habría sentado y probablemente en 2012, 2013, 2014, o incluso antes, hubiera dicho, vamos a hacer un referéndum. Y seguramente que no estaríamos ahora aquí. Porque el apoyo en 2012, si se hubiera hecho un referéndum de Cataluña, no, es así, ahí están los hechos, no llegaba a un 35% que querían independencia, ahora es un 48%, ¿eh? Un 48%. Quiero decir que yo creo que ahí me hubiera sentado y sobre la base de la Constitución creo que es discutible. A ver, aquí hay cosas que no se tienen que tomar, decir, no se puede hacer un referéndum, sí se puede hacer, es discutible, yo creo que sí que se puede hacer un referéndum. Sobre la base de la Constitución, constitucional. Ya lo hemos explicado aquí varias veces, no es entrar sobre esto. O sea, que puedes hacer una consulta, puedes hacer... Consulta no vinculante, se puede hacer un referéndum no vinculante. Y si eso, ojalá no pasara, lleva al sí, entonces posteriormente se habría que hacer una reforma constitucional con referéndum vinculante de todos los ciudadanos españoles. Pero un referéndum consultivo en Cataluña, como se hace en otras comunidades autónomas, o incluso en los entes locales, como se ha hecho, se puede hacer. Y yo creo que esa hubiera sido la solución, pero no ahora, mucho antes. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular no lo ha hecho, Emilio. ¿Es así? No, perdona. Hay una vía legal y constitucional que es precisamente, como tú antes has dicho, a través del sistema parlamentario, y hay un sitio donde se puede ir, evidentemente, a defender las posturas, todas, incluso la de la independencia, pero eso es, evidentemente, la soberanía de todos los ciudadanos, donde todos los ciudadanos están representados, que es en el Congreso de los Diputados. Si estamos de acuerdo. Yo, si hubiera sido yo, de hecho, lo tengo... Lo tengo escrito, ¿eh? Además, en un artículo, en un medio de comunicación, que lo titulo La Rada Táctica al Independentismo Catalán. Yo, si me hubiera puesto en el lugar de los políticos catalanes, en vez de haber ido por la idea unilateral, contraria a la Constitución, lo que hubiera propuesto, porque me deja la Constitución española, es, a través del Parlamento, donde tengo mayoría suficiente de parlamentarios, una propuesta de reforma de la Constitución, se aprueba en el Parlamento, y antes de elevar al Congreso de los Diputados, la someto a referéndum, porque me lo permite la Constitución, para saber si los ciudadanos catalanes están a favor o no de esa propuesta de reforma de la Constitución, que no sé cómo se concretaría diciendo que, bueno, que Cataluña quiere una independencia. Eso se lo permite a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, la Constitución española. Y luego le permite también que haya referéndums no vinculantes en los territorios autonómicos. Yo por eso creo que también la gestión del gobierno catalán ha sido mala.
ha sido mala. Pero la del gobierno español, Emilio, No, me cuesta entender cómo os posicionáis tan radicalmente a favor de la posición del Partido Popular en este caso. Creo que también ha sido errada, vamos a ver, Andrés, errónea, mira, pero muy errónea. Si hablamos, por ejemplo, ahora mismo, si hablásemos de la sanidad, si hablásemos de las pensiones, si hablamos de la educación, yo estaría ahora mismo radicalmente en contra del Partido Popular y con todo el respeto estaría ahora pues diciendo todo lo que pienso yo de lo mal que lo ha hecho el Partido Popular en ese sentido. Pero estamos hablando de la independencia de un territorio español. O sea, entonces, claro, es que como tú decías, vamos a ponerlo con las luces largas. Poniendo con las luces largas, y esto a lo mejor yo no... Pero ahora Emilio, no... ¿esto soluciona el problema de verdad? O sea, ¿única y exclusivamente la No, aplicación vamos del a ver. 155 soluciona el problema? Sí, en este momento lo ha solucionado. Y ¿Realmente tiene está que tener, solucionado tiene ahora? que tener un ¿Está país... solucionado, Emilio? Un país está solucionado momentáneamente. No, Ni momentáneamente, y seguirá, porque estamos y si debatiendo ellos ahora no mismo aceptan... aquí que probablemente, ojalá me equivoque, pero yo, si tuviera que, entre comillas, apostar en una casa de apuestas dinero, me apostaría que de aquí a 2-3 meses va a haber otra vez elecciones anticipadas en Cataluña. Pues por tanto, eso probablemente. demuestra Bueno, que el 155 no ha solucionado el problema. Pero No ha solucionado el problema, y que la gestión que han dado el Partido Popular, apoyada por el Partido Socialista y Ciudadanos, no ha solucionado el problema. Vamos o sea a que ver, hay que proponer no, más cosas y hablar en positivo. Vamos a ver, Emilio. Andrés, se ha solucionado el problema de ilegalidad. Y ante una ilegalidad de un gobierno... Pero para eso están los tribunales. De un gobierno Emilio. autonómico... Pero es que no confundamos términos. Pero también están actuando los No, tribunales. para resolver También. problemas de ilegalidad y para que se aplique la ley, si una persona se la ha saltado, están los tribunales. Por supuesto. Claro, Que para eso está, pues para eso claro. está el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, ¿qué es lo que- pero es lo para que eso está no están los ocurriendo? partidos políticos ¿Pero ni, qué es lo que ni está ni las ocurriendo? Cortes Generales. Los tribunales Desde están luego. actuando conforme a la ley. Y lo que tiene que hacer el gobierno es la aplicación del 155 y además, que tú dices que no ha tenido resultado, precisamente, si no hubiera tenido resultado, no estaríamos aquí ahora hablando. Precisamente, inclusive Sí, hasta ahora. yo diría más bien que del revés. No, perdona. Sí, si hubiera solucionado el problema no estaríamos Y aquí desde hablando luego, ahora de yo esto. fíjate, Y no se ha yo solucionado. también, perdóname, querido Andrés, yo no creo ni que el Partido Socialista ni que Ciudadanos en este caso haya apoyado al Partido Popular. Ha apoyado al gobierno y a Del Partido y a los- Popular. y a los No sé. y a los constitucionalistas. Y yo lo que sí que te critico es que Podemos no haya tenido Dale. esa doble, sí es verdad, No, esa bueno, doble lo vuelvo a vara, repetir, vara no de me medir, importa. de decir, yo apoyo también, Que no, evidentemente, y estoy en Que no. contra de la ilegalidad que se ha cometido en Vamos a Cataluña. ver, Nacho, lo vuelvo a repetir, que no me importa decirlo. Vamos a ver, lo que ha dicho Podemos desde el primer momento es que la responsabilidad de lo que está sucediendo aquí es la vía unilateral del Gobierno de Cataluña. Creo que, vamos, los oyentes me habrán escuchado más de una vez decirlo durante esta hora que llevamos que casi de dices tú tertulia, y pero lo déjame, aplaudo. vale, y además también criticar la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy, porque creemos que la solución para esto no era aplicar el 155, sino que era otra. Pero desde el primer momento hemos criticado y desde luego no estamos a favor, es más, estamos en contra y para eso están los tribunales de la vía unilateral y que se salten a la torera las reglas del juego, es decir, la Constitución, no solamente la Constitución, Andrés, déjame que no haga solamente una la pregunta. Constitución, el reglamento del Parlamento de Cataluña y también el Estatuto de Cataluña. A ver, la Y otra eso es así. solución que no es Terminando. aplicar el 155, ¿qué es? Ya lo he dicho, Cuando te han sentarse declarado a la dialogar. pero ¿qué vas a Pero dialogar es si que han no han de- declarado pero la es que independencia? antes de esto, Pero ¿cómo se han- podía si es haber que no van dialogado a hacerlo, perfectamente, que no, Emilio. que no porque Señores, ellos ¿Se ha no intentado? quieren. No se ha intentado. No Que tengo no tiempo quieren, para no se ha más. Gracias, intentado. Pero Emilio. después de que Gracias, han declarado la Andrés. Y independencia, gracias ¿tú a qué hubieras Ignacio. hecho? Nos despedimos, señores. Hasta mañana.